recuerden, el desconocer las leyes no nos da derecho a no cumplirlas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien actualizada esa matriz legal y tenemos que estar constantemente mm, mirando a ver qué acciones nos faltan para cumplir con esos requerimientos legales. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es que demandar tu tiempo. Mm, para ello también tenemos que considerar lo siguiente. Mm, nosotros hablamos de leyes, hablamos de la pirámide de Kelsen, de cómo está conformada, pues eso, el desconocimiento de la norma no excusa el incumplimiento. Totalmente de acuerdo, sí, eso es muy cierto. Entonces, pues, en la clase de ayer, pues, obviamente llegaban como muchas cosas, porque pues la clase de ayer fue muy nutrida, ¿cierto que sí? Con la colaboración de nuestra abogada de cabecera, ¿cierto que sí? Que nos decía pues algunos tipsitos en cuanto al sistema estructural de las leyes. Pues nos faltaba ¿qué? Determinar cómo es que está conformado el Estado. ¿Para qué? Para ver cómo la pirámide de Kelsen se aplica como en esa supremacía sobre las normas que se expiden en cada uno de los departamentos, ¿cierto? Permítame un segundito, un segundito. Listo. Bien. Entonces, en ese sentido, pues es necesario saber qué es, cómo es la estructura del Estado. Comenzando, ¿qué es el Estado? ¿Alguien sabe qué es el Estado? Buena pregunta, ¿qué es el Estado? ¿Qué es Estado? Mm, dice, ¿cuál es el concepto de Estado? Es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en un marco de un territorio nacional. Eso es un Estado. Entonces, es la manera de organización social y con la conformación de instituciones soberanas. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que permite que un Estado tenga éxito o no está en la fortaleza de sus instituciones. Si unas instituciones de un país son fuertes e independientes, van a garantizar que tengan éxito. ¿Sí? Mm, ejemplo, algo que ha hecho grande a Estados Unidos en todo este tiempo es que primero que todo ha influido para que otros países, digamos, no lo sobrepasen, ¿sí? Han influido mucho, por ejemplo, en los 70 Estados Unidos influyó mucho aquí con su operación Cóndor, con Irán Contras, ¿sí? Que eso fue un escándalo de que le vendía armas a Irán para atacar a Irak y se suponía que Irak era aliado de ellos, en fin, la hipotenusa. Y fuera de eso permitía que los narcotraficantes colombianos enviaran cocaína a través de los aviones estadounidenses. No, mejor dicho, un escándalo tenaz, ¿sí? Entonces ha influido, ¿sí? En eso, pero algo que ha hecho que de pronto cuando uno ya esté allá, es que uno admira de la independencia de las instituciones y del poder que tiene cada una de esas instituciones. Cuando se altera el poder de las instituciones y la independencia de esas instituciones, suceden casos anómalos. ¿Qué casos anómalos? De que las naciones o los estados sean fallidos. Ejemplos de países fallidos. El principal es Somalia. Somalia es un país anárquico, o sea, ¿qué significa anarquía? Que no tiene Estado. Digamos que no tiene instituciones soberanas
que permitan un control de sus ciudadanos. Porque recordemos que es lo que necesita una sociedad necesita, no sé, leyes para que lo gobierne, necesita un banco central que emita el dinero y que emita las reglas para que pueda circular ese dinero y pueda funcionar ese dinero, ¿sí? Que no se devalúe, no se deprecie de una manera muy abrupta. Casos como los que de hiperinflación, por ejemplo, hiperinflación, como le pasó a Zimbabue. Zimbabue tuvo una hiperinflación del 10 millones por ciento. Tiene monedas de, no sé, 100 trillones de dólares zimbabuenses. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Mm? Porque simplemente pues nadie confía en la moneda. Un caso de Venezuela. Venezuela pues también ha tenido hiperinflaciones anuales, interanuales del 2 millones por ciento. Alemania después de la Primera Guerra Mundial tuvo una hiperinflación del 10 millones por ciento interanual. Hungría también del 5 millones por ciento interanual. Y si seguimos y revisamos, por ejemplo, Yugoslavia, cuando murió Josep Tito y comenzó el proceso de desintegración, también tuvo una hiperinflación grandísima, ¿cierto que sí? ¿Y es por qué? Porque simplemente se perdió el respeto y se perdió como la confianza en esas instituciones, ¿sí? Entonces hay países en los cuales uno no le inspiran confianza a las instituciones o no le inspiran también confianza a la moneda, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver la fortaleza de un Estado y la fortaleza de un Estado se mide es en la confianza que se tenga en sus instituciones, ¿sí? Digamos, uno confía más en la justicia norteamericana porque se sabe que es independiente y pues que para que influyen en una decisión es porque se ha invertido mucha plata para para coludir a los jueces y no es que se vendan fácilmente, o sea, no es posible que se vendan. Tienen unos principios éticos también. Pues no digo que buenos, altos, altos como digamos que países como Suecia, Suiza más que todo, Suecia ahorita está en una crisis, Suiza o países que generan mucha confianza, ¿sí? Igual, todo el mundo es corruptible, pero todo se basa en qué? En la cultura que se adopte en esos países. Hay países donde la cultura del respeto por las autoridades es más latente, por ejemplo en Chile. En Chile, a pesar de que es un país sudamericano, allá no se tiene la costumbre de decirle al guarda de tránsito, al gendarme, venga, ¿cómo arreglamos? No. En cambio en Colombia sí, pues es muy común. Obvio, nosotros no somos el país más corrupto, pero tampoco es que seamos uno de los más honestos del mundo, ¿cierto que sí? Entonces, lo que importa son las instituciones soberanas. Ejemplo, Venezuela, qué pena poner otra vez el ejemplo de Venezuela, pero Venezuela no tiene independencia de sus instituciones. Por ejemplo, el Banco de la República de Venezuela, pues se supone que en todos los países del mundo el Banco de la República o el banco emisor debe ser independiente y no puede tomar decisiones que le manden el presidente o el Senado o la Cámara. O sea, actúa de manera independiente. ¿Sí? Así funciona el Banco de Estados Unidos, el Banco Central, o sea, la Reserva Federal. Así funciona el Banco de Bruselas para el que emite el euro. ¿Sí? Así funciona la mayoría de bancos de todos los países. De Perú, el de Perú es muy buen ejemplo. Perú tiene a pesar de los escándalos políticos que tiene, su moneda sigue estable, no se deprecia mucho, no fluctúa mucho y se mantiene sólida. ¿Y es por qué? Porque desde que ellos tuvieron la crisis en los 90, el Banco de la República se mantuvo independiente, ¿sí? Y allá no tienen Senado y Cámara, sino solamente tienen Senado. Entonces, wow, eso marca mucho. Cuéntanos, Emilia. Profe, lo que pasa es que tenemos países, por ejemplo, como Venezuela, Mm, que allá no existen las instituciones, sino que existe una simulación. ¿Por qué se mm, llama simulación? Porque ellos no son independientes y para hacer creer que, que sí es un país democrático, entonces ellos tienen
el nombre de las instituciones, pero solamente un poder, que es el ejecutivo, es el que tiene la dirección y el control de todo. Entonces allá existe es la simulación. Total, total. Y no solamente le pasa a Venezuela, en Rusia pasa igual. En Rusia hay una autocracia. En Cuba, Cuba, Nicaragua. Nicaragua, el eje del mal. Cuba, Nicaragua, Venezuela, qué pena. Corea del Norte, Corea del Norte, sí. Hay otro que país, Myanmar, Myanmar, que en este momento es una dictadura militar. sí, Bielorrusia, Bielorrusia, la tierra de John Wick. Para los que no sepan, John Wick es bielorruso, no ruso. Sí, también tiene el mismo problema. Entonces, y muchas de las democracias fallidas de África, ¿sí? Entonces, son controladas por un poder central que es el presidente, ¿sí? Es el tirano de turno. Ay, China. China también tiene una autocracia. Lo que pasa es que esa sí es funcional. ¿Qué es lo que pasa? En China, digamos que no hay democracia. El banco central, no, el banco de la República China, que es el que emite el yuan, o el Redmi, ay, así se llama la moneda, Redmi. No fluctúa libre, es manipulada por China y por eso es que tienen esa guerra comercial con Estados Unidos. Sin embargo, como ellos ya pasaron un proceso tan duro con Mao Zedong, de vivir en una pobreza horrible, de que murieron más o menos entre 80 y 100 millones de personas por las locuras de Mao Zedong, entre ellas el gran salto adelante y la revolución cultural, que era simplemente matar de hambre a la gente y después reprimirla por pensar diferente a lo que pensaba el gobierno, por no ser comunistas o querer un poquito más de libertad en medio del comunismo. Entonces los líderes del Partido Comunista siguieron usando el nombre de Partido Comunista, pero adoptaron toda la ideología capitalista, ¿sí? Entonces, pero allá, digamos que las instituciones no son totalmente libres. Son dirigidas por el presidente, por el emperador Xi Jinping, que es el actual. Le digo emperador, pero es presidente, ¿sí? Pero igual funcionan. ¿Por qué funcionan? Simplemente porque se dieron cuenta que tenían que ser eficientes para que no, para que ellos pudieran seguir en el poder. Entonces digamos que ahí hay un contrato social en el que, bueno, los ciudadanos chinos son espiados, son explotados y todo, pero les dan garantías y le dan, digamos, una prosperidad, ¿sí? Y les dan mejoras en sus condiciones de vida, pues aceptando pues el régimen. Y les dan libertad económica en el capitalismo. Digamos que es un híbrido entre comunismo y capitalismo que ha sido interesante, no ha sido tan malo. Y eso ha hecho que, digamos, de esa autocracia consiga lo que una democracia como la de Estados Unidos, que consiguió ser potencia económica durante 200 años, ya a lo largo de 200 años de varios procesos, ellos lo consiguieran en 40 años. Entonces, en ese sentido, ha sido como el único ejemplo de autocracia que ha sido como eficiente. Ah, y el de Singapur. El de Singapur también fue una autocracia donde también pues no haya como cierta independencia de los poderes, pero Lee Kuan Yew, que era el presidente de Singapur, sí dijo, bueno, le va a dar independencia a los jueces y vamos a crear un departamento de anticorrupción que tenga total libertad y caiga el que caiga, va a ser encarcelado. Entonces todo depende de que de la fortaleza que se le dé a las instituciones legales. ¿Sí? Yo digo que un país que tiene un buen sistema legal honorable, respetable, con buenos jueces y que no se dejen torcer, pues es un país que puede salir adelante. ¿Sí? Muchos defienden de que no, que las empresas públicas, muchos defienden que no, que las empresas privadas. No, pueden coexistir las dos, pueden ser eficientes las dos, pero lo que las hace eficiente es el sistema legal. Si un sistema legal es estricto, es rígido, es duro, cualquier sistema de esos puede funcionar. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces vámonos a la estructura del Estado. ¿Sí? Así rápidamente. El Estado está conformado por las ramas del poder público, ¿sí? Que son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Legislativa, ¿cuál es? Los que crean las leyes, Senado y Cámara. Entonces nos vamos acá.
Le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno, o sea, el Senado ejerce control sobre el gobierno. Por ejemplo, está Petro. Muchos hablaban de que, ay, no, que Petro iba a volver al país, un país inviable, que no sé qué. No tanto. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque él tiene que pasar unos proyectos de ley. Por ejemplo, las reformas. Las reformas que él ha presentado, ¿sí? Él las presentó primero que todo porque había una inconformidad en el país, ¿cierto que sí? Había una inconformidad, entonces dijo, bueno, vamos a presentar unas reformas. La reforma laboral parece que va a pasar, la reforma pensional creo que es muy buena, pasa, esa pasa, tiene que pasar, pero ¿cómo pasa? Pues poniéndose de acuerdo con el Senado y la Cámara. ¿Y cómo se ponen de acuerdo por lo general? Ese es el berraco problema de la democracia, la mermelada. Para que te aprueben un proyecto, tú tienes que decirle, venga, apruébeme, o sea, le tiene que hablar con las bancadas y decirle, venga, bancada del Centro Democrático o de Cambio Radical o de esta, apruébeme en esta ley. Y entonces le dicen, bueno, presidente, ¿y usted qué nos da? Entonces le tiene que entregar un ministerio, les tiene Profe, que entregar una entidad, ¿sí? Entonces, por eso es, sí, cuénteme, Nelson. profe, póngale cuidado sobre ese tema y mire que va a tomar el ejemplo que usted planteó con la explicación anterior. ¿Qué pasa con Colombia? Eh, como Estado no venía funcionando, al punto que obviamente llevó a que el país, por primera vez, eligiera un modelo totalmente diferente al que se había incursionado, más bien el que se había enquistado en el Estado por más de 200 años, ¿sí o no? Que Mm, no lo creamos en un país tan radical y tan conservador. Porque aquí hablamos de partidos y de colores y banderas, pero mire que a la final somos muy conservadores. Y digo somos porque, sea como sea, desde la postura que sea, siempre somos conservadores en algún punto, en alguna posición. sí, yo Porque soy todavía no hemos conservador, por evolucionado en ejemplo. Bueno, cuanto. conservador para unas cosas, liberal para muchas otras. Sí. Exacto, y todo es como a conveniencia, ¿no? O Ajá. sea, realmente no es algo que realmente esté pensado o esté ejecutado desde un sentir. Pero mire lo que usted menciona acá y que me llama la atención. Y es que dice que, o sea, que amenazaban o atemorizaron a las personas con que se iba a volver una segunda Venezuela y esto y lo otro. Y usted ahorita dijo una frase que me llamó la atención y es, pero no puede. No, poder puede si realmente fuera de un talante dictatorial. Pero no, el man ha mostrado que el man es muy progresista, es muy respetuoso de las instituciones. Al punto que, por ejemplo, algo que me sorprendió a mí es cuando fue presidente, no voy a decir que a rogar, pero sí a pedirle a la Suprema Corte cuando el decreto de emergencia para La Guajira, que sabemos todo lo que arrojó detrás de eso, ¿no? Y que Ujú. sabemos que tampoco es culpa del MAP, pero pues que sí. Ese talante no solamente muestra lo democrático, sino muestra la institucionalidad, lo que usted está mencionando. ¿Qué quiere decir? Que para tomar decisiones no es solamente colocar un presidente, no. Hay que tener toda una sincronía y esa sincronía desafortunadamente viene a lo que usted también mencionó, que es la mermelada. Mire, no es por corrupción ni nada, sino que desafortunadamente en nuestro país, no, ¿cuál cultura? No, la incultura se ha forjado desde que si usted quiere esto, ¿qué me ofrece? ¿Sí? Y eso es horrible. Y eso es lo que ha predominado en nuestro país, y hay que decirlo. No llegó un man a crujir los dedos y a que todo va a cambiar, sino que a veces para sacar las cosas adelante, que viene otro tema que usted también mencionó, fue el de la reforma pensional. Ya está aprobada en el Parlamento, perdóneme, no, en el Congreso. Colombia es el Congreso. En el Congreso. Pero desafortunadamente todavía falta la validación final de la Corte. Sí, Que esta pues también hay que tener claro eso, está politizada y que si de pronto Dios no lo quiera la pueden tumbar, pero como usted dice, claramente es una reforma que favorece no solamente el modelo que se venía manejando, sino que por ejemplo favorece lo que ya sabemos y que fue uno de las, hay que decirlo, de la forma como lo vendieron, favorecer a los viejos, ¿sí? Viejos que en otra época pues ellos no sabían qué era cotizar, ¿sí? O algunos eran robados, y aquí debo decirlo con total orgullo, mi madre es una mujer de provincia, no tiene más de quinto de primaria, ¿sí? Y ella, por ende, a esa situación, ella toda la vida laboró como empleada doméstica, ¿sí? Entonces, me acuerdo que en los últimos años,
Espera que no me quiero poner emocionado porque suelto el llanto. No, sí, porque una situación fea. La última empleadora la despidió porque pues ya vio que mi mamá tenía ciertas deficiencias, no solo por su edad, sino por el trabajo que hacía. Eran repetitivas y bueno, ahí entró en una situación, bueno, ahí viene un tema de seguridad solo en el trabajo, la invalidez, que eso lo decía el día de ayer, yo no metí la cucharada, traté de no interrumpir, y eran los consejos que viene el regional y el Y el nacional, nacional. ¿sí? Que son las juntas médicas que determinan si va de origen, no sé qué. Bueno, yo les contaré esa experiencia horrible. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que a estos viejos o no se les enseñó o no se manejaba en esos tiempos el tema de ahorrar para la pensión o simplemente los patrones o empleadores se lo robaban. Doy el ejemplo a mi madre, no me avergüenzo lo que ella hizo porque gracias al trabajo de ella, nosotros, es decir, mis dos hermanos y yo pudimos salir adelante, ¿sí? Y es más, hoy cambiamos la visión, es porque ella se esforzó mucho, porque hay que decirlo, aparte eso le tocó sola. Es otra situación personal que no voy a mencionar, pero que ya se sobreentiende. El punto es que ella nos sacó adelante y nos permitió levantar un poco la mirada. ¿Y qué pasó? Que la pensional, hay que decirlo con honestidad, salió, se debatió correctamente en el Senado y en la Cámara, sí, pero desafortunadamente como no había ese consenso, al cual usted hace referencia, que es el de entre el ejecutivo y el legislativo, más que del ejecutivo depende del legislativo el tema de las leyes, ¿cierto? Por ende y redundante, legislativo, ¿sí? ¿Qué pasó? A lo último tuvieron que capotearlas con habilidades y como venían haciendo antes, que era el tema de la pupitría, que quiere decir que se generan ciertas circunstancias donde se supera esas diferencias, ¿sí? Que lícito no. O sea, es legal, pero no es en cuanto al proceder como Como debiera ser. lo que uno deseara, Sí. ¿sí? Sí, porque Exacto. ese Y se tipo de logró. temas se tiene que debatir, digamos, a mayor profundidad. Entonces, en ese sentido también se tiene que mirar a partir de las altas cortes y no va en contravía Exacto. por ejemplo, de la constitución política o del código civil, ¿sí? Tiene que saberse de Ya que me de acordé cuál es pronto, el término. O sea, fue legal, pero de ahí a ver si fue legítimo, yo creo que es el cuestionamiento de la Corte. Ellos tienen que evaluar, pues, obviamente, las exposiciones, los debates, todo ese cuento, ¿sí? Pero ujú, queda en el ambiente esa sensación de qué, de si fue legítimo. ¿Por qué? Por el proceder o por la forma en que se logró. Porque hay que decirlo, 2 años capoteando eso habla de que, o sea, estaban comprometidos que lo estaban haciendo, pero que estuvo dura la pelea y que a última hora tuvieron que acudir a ciertas triquiñuelas. triquiñuelas. Esto, sí, porque eso hay que decirlo con franqueza. O sea, uno si realmente tiene un pensamiento progresista, uno debe darse palo a sí mismo cuando hay que darse palo. Y hay que decirlo, lo hicieron. Lo hicieron porque, pues, desafortunadamente no querían que pasara y no querían que pasara y ya sabemos por qué, así que no vamos a entrar en temas políticos. Pero entonces ahí viene el tema de la Corte. Vamos a saber qué ocurre y esa es la expectativa hoy en día. O sea, Ujú. que la hayan aprobado en el Consejo, en el Senado o en el Congreso, no quiere decir de que ya sea un definitivo rotundo. Hay que esperar lo que diga la Corte. Sí, porque ellas Pero en son las que últimas, definen. profe, y es lo que señor, Sí, 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 y pero pero en más al últimas lo que grano hay que ver es que para poder agilizar. Sí, dale, 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 en dale. últimas, profe, lo que hay que ver es que, o sea, ese conjunto es importante tenerlo claro. ¿En cuanto a qué? A que no solamente es colocar a una persona en la cabeza, sino que hay que tener todo un consenso y que por eso es la importancia del Estado. Y por eso es la importancia de lo que usted mencionaba, de la institucionalidad y de su independencia, que desafortunadamente, hay que decirlo, venía funcionando mal, pero pues que hoy medianamente ahí se está capoteando. Que se ha saneado, pues eso todavía hay que cuestionarlo. Y Ok, eso era todo. gracias. Bueno, Sí, entonces, señor. en cuanto a esto, digamos que el Estado colombiano garantiza ciertas independencias entre ciertas áreas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces puede pasar ejemplos como por ejemplo el que está pasando en El Salvador. En El Salvador pues está este señor Nayib Bukele, sí, que es muy aclamado popularmente por todo lo que hizo pues con lo de las maras, con él, sí, y ellos
tienen una democracia, pero en este momento tienen la mayoría del poder ejecutivo y legislativo ejecutivo y legislativo. ¿Es por qué? Por la popularidad que tiene. Entonces, en ese caso, todas las leyes que él quiera sacar le van a ser aprobadas en el Senado y en la Cámara. ¿Por qué? Porque tiene mayoría. Pero hay países en los cuales no existe esa mayoría. Por ejemplo, aquí en Colombia. Colombia, digamos que el mayor poder legislativo está concentrado en manos de lo que llaman la supuesta derecha, pero derecha no tiene nada. Yo soy de derecha y sé de qué hablo. En la derecha colombiana me da risa. No va con los principios de la derecha universal. Eh, entonces, pues no le va a aprobar las cosas que saca el Ejecutivo, que es Petro, en este caso, ¿cierto que sí? Entonces, por eso tienen que cada nada estar negociando, que le voy a dar mermelada, que le voy a dar ministerios, que le voy a dar esto, otro. Entonces, no, nada que ver. ¿Sí? En fin, son cosas que pasan pues en la democracia. En la democracia tiene que uno aprender a jugar ese juego porque pues así es que está dado, ¿listo? Entonces, entre las ramas del poder está la rama legislativa, que es el Senado y la Cámara, ¿cierto? Que hace control político al presidente y es la encargada de formular las leyes, ¿cierto que sí? Asimismo, como de estudiarlas para su aprobación y que ya en última instancia las apruebe las cortes, las altas cortes, ¿listo? Bien, este es un sistema bicameral. Aquí nosotros tenemos un sistema bicameral. Por ejemplo, en Perú solamente es Senado, no hay Cámara Alta y Cámara Baja. En Estados Unidos también hay Cámara Alta y Cámara Baja. Sí, mucha política. Lo que pasa es que estos temas por lo general tienden a estar mezclados con política. No se puede, o sea, es difícil. Uno trata de ser como medio, pero no se puede. Dice acá, ramas del poder judicial. Entonces, la rama judicial le corresponde administrar la justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos. Entonces, ellos juzgan en derecho. Ellos son los que utilizan la herramienta del derecho para juzgar. ¿Quiénes componen esta rama judicial? La Corte Constitucional, ¿sí? Que es la Corte Constitucional la que vela para que se proteja la constitución política y que las leyes y las normas que salen de aquí en adelante no vayan en contravía de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales, la Comisión Disciplinaria de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Ok. ¿Qué más tenemos? Los órganos autónomos e independientes. ¿Quiénes son esos órganos autónomos e independientes? Son los que permiten que el Estado funcione a pesar de la política, a pesar de los movimientos políticos que se hagan en estos tres, porque recordemos que la rama legislativa por voto popular. La rama ejecutiva totalmente por voto popular. El presidente se escoge por voto popular, pero el presidente escoge su equipo de trabajo para los ministerios. ¿Listo? Ok. Y la rama judicial, pues, por ejemplo, la fiscalía. ¿Quién escoge el fiscal? El fiscal general es propuesto, propone una terna el presidente y es el Senado el que escoge de esa terna quién va a quedar. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo escojo al que me va a juzgar y ustedes determinan quién nos va a juzgar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no me gusta de cuando exceden la selección del fiscal, porque la selección del fiscal considero a mi parte que debe ser autónoma, que no la escoja ningún político. Él debe ser, no sé, de pronto por un consejo de las universidades de derecho, ¿sí? Que entre ellos determinen quién es la persona como más docta en leyes y que de pronto haya demostrado hechos de ser una persona recta para que no vaya a ser influida y que tenga la potestad de ser el ente acusador, ¿sí? Los órganos autónomos, entonces Banco de la República. Importante que el Banco de la República sea independiente, o sea, el Banco de la República es del Estado, pero no puede influir ni el presidente, ni el Senado, ni la Cámara, nadie de ellos. Ellos tienen que tomar las decisiones independientes. ¿Por qué? Por ejemplo, en este momento, entre el Ejecutivo, que es Gustavo Petro, y el presidente del Banco de la República, hay una discusión para que este último, o sea, que el presidente del Banco de la República baje las tasas de interés para así reactivar la economía.
entre más bajitas las tasas de interés, más se activa la economía, porque más la gente saca créditos y puede comprar cosas, como por ejemplo casas, carros y todo eso. Por eso es que hay una crisis. Pero el Banco de la República dice, no podemos bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos las tiene altas y nosotros tenemos que competir en tasas de interés contra Estados Unidos también. Tenemos que mostrar tasas más atractivas para que las inversiones a largo plazo y para que los bonos de deuda que se emitan sean comprados en el extranjero y así poder garantizar cierta cantidad de dinero que ingrese al país para el Estado, para financiarse el Estado. ¿Cómo se financia el Estado? A través de deuda. Y esa deuda la paga a través de los impuestos. ¿Listo? Eh, la Comisión Nacional del Servicio Civil, ella es la que se encarga de garantizar la elección de los cargos de escogencia popular. Las corporaciones autónomas regionales, las denominadas CAR. Estas corporaciones son las encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente en cada una de las regiones. Es indispensable que sean autónomas e independientes porque ellas tienen que tomar, digamos, decisiones a veces en contra del gobierno nacional. Digamos, un gobierno dice, vamos a incentivar la ganadería en el Amazonas. Y la CAR de Amazonas dice, bueno, ¿y por qué? No, señor, usted va a afectar ¿qué? Va a afectar un medio ambiente, va a afectar un ecosistema. Usted va a generar plata para hoy, para mostrar indicadores en su gestión, señor presidente, pero va a generar un daño a futuro para las futuras generaciones. Entonces, es indispensable que ellas también sean independientes, pero difícil. Los entes universitarios autónomos, ¿sí? Los entes universitarios porque ellos son los que definen como la investigación y el desarrollo que se va a hacer, todo lo que se tiene que tomar en cuanto a la cátedra que se va a impartir en las universidades. Y la Autoridad Nacional de Televisión, que esa en teoría realmente es muy poco autónoma, pero bueno, en fin. La organización electoral, entonces está la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Estos son los que, digamos, soportan o validan el funcionamiento de la democracia en el país a través de los cargos de elección popular. Los organismos de control. ¿Qué son los organismos de control? Estos fueron creados en la Constitución de 1990, la Constitución del 90. Sé que esa constitución se firmó en la época de Gaviria, ¿sí? Fue por el proceso de paz que se firmó con el M-19, ¿sí? Ese fue el acuerdo al cual se llegó, y por el fenómeno que se dio en esa fecha, que era de la séptima papeleta, que fue un movimiento de jóvenes que comenzaron a exigir que la constitución fuera cambiada, ya que nuestra constitución ya era muy anacrónica en el tiempo, y además que no garantizaba ciertas libertades y que estaba muy marcada hacia qué, hacia el conservadurismo y hacia que nosotros no éramos un país confesional, o sea que no haya libertad de cultos y no sé, se tenía mucha predominancia hacia la religión dominante de acá, que es el catolicismo, ¿cierto? Entre otras cosas. Bien, entonces, los organismos y esa no garantizaba que, por ejemplo, los alcaldes o gobernadores fueran electos por voto popular. Entonces, a raíz de la Constitución del 90 hubo muchísimos cambios que nos convirtieron en un país moderno. Gracias a esa Constitución, Colombia ha sufrido unos cambios interesantes y digamos que ha sido un país que garantiza las libertades sociales y que permite como que haya una cierta sincronía con los países que mandan en cuanto a la democracia. Entonces, en los organismos de control tenemos los del Ministerio Público, que son la Procuraduría, la Defensoría y las Personerías Distritales. Por otro lado, tenemos la Contraloría General, ¿sí? Y el Fondo de Bienestar de Contraloría General de la República, ¿sí? Digamos que estas son las que se encargan de velar porque las instituciones y los funcionarios públicos hagan su labor y si no la hacen, pues obviamente van a tener unas sanciones
ya sean contractual, sí van a tener sanciones en el caso de que ellos se quieran volver a postular para un puesto público. ¿Listo? Entonces ellos se encargan de revisar y de investigar si los funcionarios públicos están actuando en derecho, ¿sí? Están actuando bajo el imperio de la ley colombiana. Las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República, que es la que se encarga de mirar las cuentas de cada una de las entidades públicas. ¿Listo? Y tenemos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que ese salió en el marco del proceso de paz que Santos firmó con las guerrillas de las FARC, ¿cierto que sí? Entonces, en él, pues, tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas y la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué se hizo ese proceso de paz? Porque derrotar militarmente a las guerrillas, que era un mal muy marcado, digamos que se estaba haciendo cada vez más caro por la manera como ellos estaban mutando la forma de la guerra, porque ya se estaban escondiendo mucho en la población civil y porque ya se necesitaba que Colombia saliera de ese ciclo de violencia, que ya dejara eso y que pudiéramos evolucionar como país. Y sí, hizo que se desmovilizara gran cantidad de gente, digamos que se desmovilizaron 170.000 vándalos, ¿sí? Que entregaran sus armas, que sí, en este momento hay disidencias, pero ya no es tanto. Entonces digamos que se puede concentrar los malos recursos para eliminar esos vándalos que tener que eliminar toda esa cantidad de desmovilizados que habían antes, que no se habían desmovilizado antes, ¿cierto que sí? Entonces, para mí, la paz sí fue un gran adelanto y se nota el progreso social, que sí, desafortunadamente no se fueron a la cárcel los cabecillas de esos actos criminales que cometieron, pero son cosas que a veces uno tiene que dar como porque, bueno, ¿qué toca hacer? Desafortunadamente. Esperemos de que haya un más allá donde ya tengan que pagar todo eso. ¿Listo? Y dentro de la rama judicial entonces tenemos jurisdicción ordinaria, jurisdicción disciplinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción especial, la jurisdicción constitucional y la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Entonces, prácticamente ahí es donde nosotros entendemos cuál es como la estructura del Estado, como cuáles son las entidades que conforman al Estado. Y cada una de ellas se encargan de algunas funciones en especial, ¿cierto que sí? Entonces, ahí es de donde uno ya sabe o ya uno comienza a determinar como cuáles son como de dónde provienen esas normas para seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto que sí? Como que ya uno dice, ah, no, es que ya existe un compendio de organizaciones que se encargan de velar para que los trabajadores tengan esta, tengan como una cobertura, ¿sí? En salud y que realicen sus labores de una manera justa, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que las normas que más soportan, que son como las principales, primero tenemos el decreto 1072, digamos que este es el decreto madre, es el que da pie a todo. De ahí tenemos la 0312-2019 que nos establece los estándares mínimos para el sistema de gestión, ¿sí? La resolución interna del Mintrabajo, ¿sí? La 0798, en la cual se actualiza la adaptación de la implementación del sistema de gestión, ¿sí? De aquí, ¿cuál tenemos ahí más? Espera un momentico, que es que está un poquito lento el internet, ¿sí? Aquí lo tenía. Bueno, ya nos vamos acá. Entonces de ahí, ya partiendo de esa base, entonces ya comenzamos a tener las otras que sí o sí siempre tienen que estar en nuestra matriz legal. La ley 9, que es la ley por la cual se dictan medidas sanitarias en Colombia. La resolución 2400, esta es importantísima, o sea, esta y esta no pueden faltar tampoco, ¿sí? Por la que nos dan disposiciones sobre la vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Esta es la que nos dice
¿Qué condiciones deben tener las instalaciones de trabajo? ¿Cierto que sí? Digamos, el ancho de las puertas, la altura de los techos, no sé, la disposición de las paredes, la disposición de los sanitarios, ¿sí? Las condiciones de los sanitarios, ¿sí? De los excusados, de las letrinas. La resolución 2413, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, ¿sí? ¿Cuál más tenemos? Tenemos acá en 1983 ya el decreto 586, en el cual se crea el Comité de Salud Ocupacional. Bien. La 614, que son las bases para la organización de la salud ocupacional en Colombia. Bien. Aquí la resolución 2013, donde se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina e higiene. En fin, aquí está esta lista o esta mapa de tiempo nos dice cuáles son las reglas que nosotros debemos tener vistas o visualizadas en nuestro sistema. Los voy a enviar acá, aquí, y se los voy a enviar también por el WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿listo? Para que cuando ustedes tengan que construir una matriz legal, ya sepan de dónde agarrarse, de dónde decir, bueno, ya tenemos una base de normas en las cuales nosotros nos podemos inspirar, ¿cierto que sí? O de las cuales nosotros tenemos que tener como presentes, ¿cierto que sí? Igual, algo que tenemos que tener presente es también esas normas que no debemos tener en nuestra matriz legal, porque simplemente ya están desactualizadas o porque ya están derogadas. Derogadas es que ya no están operativas, ya no están en nuestro sistema legal, porque simplemente ya no cumplen su propósito, fueron incluidas en otra o porque ya son anacrónicas en el tiempo. Sí, Sergio. Sergio levantó la mano. ¿No? Bueno, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué normas no incluir en la matriz? El decreto 1443. Este fue absorbido por la 1072. El 472 de 2015 también fue absorbido por el decreto 1072. La resolución 1016, la 1111, la 3246, la 4919. ¿Listo? Y por otro lado, se presentan aquellas que tampoco pueden faltar. Entonces, la ley 100 siempre va a ir, a menos de que pues se apruebe la reforma tributaria, la reforma a la salud, que ya me imagino que habrá otro cambio, ¿sí? El código sustantivo del trabajo, ¿sí? Es fundamental porque es el que regula las relaciones laborales, ¿sí? La 1401, la resolución 1401 del Ministerio de Protección Social, en ella se establece cuáles son, digamos, el marco jurídico en el cual se cimenta las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también la resolución 2346, en donde se regula las evaluaciones médicas ocupacionales, muy fundamentales en nuestro sistema. Recuerden, hasta las mismas estándares mínimos siempre pide exámenes médicos de ingreso y de egreso como mínimo. Y también exámenes periódicos, ¿sí? Ahí lo dice, los estándares mínimos. ¿Listo? La resolución 2646. Entonces, donde están las responsabilidades para la evaluación e identificación de la exposición de factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, nos da luces para primero pues realizar nuestros comités de convivencia laboral y los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la medición del clima laboral. ¿Sí? Pero recuerden, estas baterías solamente las puede aplicar un psicólogo. Bueno, aquí no se dan las baterías, no, aquí no. Aquí simplemente se establece pues cómo es que se tiene que hacer el monitoreo para este factor de riesgo. ¿Sí? Iba a decir algo más, pero se me olvidó. Bueno, en fin. La resolución 652. ¿Sí, Rocío?
Profe, yo quiero decir algo. En el tema eso de lo de la bacteria Social. psicosocial. Sí, contanos. Profe, yo veo que eso se volvió como muy repetitivo y es como el mismo formulario. O sea, Sí, sí. yo veo que eso no da como trascendencia a, o sea, eso. Sí, la Porque es como verdad. tan Ujú. fundamental sabiendo que eso debería de ser como una persona que esté como conviviendo con con el mismo grupo, pero eso solamente es una persona hacer una evaluación y no le veo a eso como algún significado. En ese sentido es donde se tiene que hacer una evaluación del comité de convivencia laboral y establecer cuáles son los planes de acción que tiene pues para mejorar el clima laboral y fuera de eso habilitar canales para la para la denuncia o para que los mismos o el reporte de situaciones por parte de los empleados de los empleados y que asimismo pues el profesional o los profesionales que estén en ese comité de convivencia y que estén a cargo pues de garantizar el tratamiento del riesgo psicosocial o el peligro psicosocial, pues tomen las acciones medidas y que formulen planes de acción para ello. ¿Ibas a decir algo, Juanita? ¿Sí? ¿Fuiste tú la que levantaste la mano? Sí. Sí, señor, buenas noches. Lo que pasa es que la compañera decía sobre la realización de la batería de riesgo psicosocial, ¿verdad? Lo que pasa Sí. es que presente que esta batería se hace con función precisamente como uno de los peligros y posibles riesgos que presenta toda empresa, que en este caso son los psicosociales. Esta batería podríamos decir que se divide en dos, una que son para jefes de área y otras para los trabajadores. Ujú. Entendemos que las cargas, las actividades y los horarios laborales no son los mismos. Precisamente en qué se podría hacer. Mire, esto es tan importante que de hecho hay enfermedades que ya, pues no quiero decir como somatizar, pero sí que ya la parte física debido al trabajo se ven. Es posible, como experiencia laboral, yo le he comentado, profe, que yo soy trabajadora de la salud, o bueno, trabajé en esto hasta el abril de este año, y yo venía con una, digamos, una patología, algo de salud, y les cuento que desde que yo dejé de trabajar, se fue disminuyendo la sintomatología y hoy en día, para nada. Yo a pesar de ser de la salud, yo pensé que esto del estrés, entre comillas y con todo el respeto para mis compañeros y quien cree, que era como cuento. Sí me hago entender a pesar de ser trabajadora de la salud, dijo, no, es que debe ser estrés, pero hasta que usted no lo vive, No lo goza. entiendes. Exactamente, no lo entiendes. Entonces, sí es importante porque la psiquis lo es todo. Es tan difícil, por ejemplo, si yo tengo un problema con mi hijo, supongamos, con un hijo en casa y llegar al trabajo, atender a los pacientes, a los internistas, a todos con una sonrisa de oreja a oreja, porque es casi imposible usted dejar las cuestiones personales de la puerta para afuera en una institución, en una organización, en una empresa. Sin embargo, yo creo que estos canales sirven para qué. Bueno, tengo un inconveniente con mi hijo, ya sea mi jefe directo, ven, tiene estar inconveniente perfecto. Entonces, si tú trabajas de lunes a sábado 6 horas, suponiendo, hagamos lo que sean de 4 horas. Y las horas restantes me las recuperas un festivo o un domingo. Entonces, yo sí creo que esto es importante porque siempre cuando hablamos, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, le atinamos siempre a la seguridad, pero a la salud muy poquito y a la salud mental más todavía. Menos todavía. Exactamente, entonces sí trae como un fin, es mejor, es canalizar todo esto que las personas sienten y todo lo que estas personas manifiestan. Sí es importante y qué bueno que lo vean ahora. Miren nada más lo que pasó con esta niña estudiante, que para todos es de conocimiento. Llegar al punto del suicidio es algo bastante Heavy. complicado y que Ujú. no por algo, digamos, personal, por algo laboral, más complicado todavía, que una persona decida quitarse su vida por eso. Entonces, sí es de importancia más bien encontrar los canales y precisamente por eso es una psicóloga quien realiza este tipo de actividades. Sí, toca un personal de salud para ello. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eh, seguimos con el otro y vamos acá. Bueno, ya. La resolución 652, la conformación del comité de convivencia laboral.
en entidades públicas y privadas. Entonces, recuerden, sí o sí, el comité de convivencia laboral va, además ya lo vimos en la cláusula 5.4. 5.4 lo vimos como parte de la participación de los trabajadores. ¿Listo? Bien. La resolución 0312, ya lo conocemos, los estándares mínimos. Voy a abrir el curso de estas, de la 1072, 0312, cómo hacer los sistemas de gestión con esa. ¿Listo? Entonces, por los que sí están interesados y no están aburridos, te va conmigo. Sí, cuéntanos, Yurani. La 1409. Dice acá la resolución 1409, reglamento de seguridad para la protección contra trabajo en alturas en el caso de que aplique para la empresa, ¿cierto que sí? Entonces, en caso de que nos aplique, ya sabemos a cuál invocar, ¿listo? La 1295, la administración del sistema de riesgos profesionales, ¿cómo se encuentra? Sí, cuéntanos, Teji. Buenas noches para todos, bendiciones. Ujú. Profe, aprovechando lo que acaba de comentar de la apertura del curso, quería hacerle una consulta. Yo tengo desactualizado el curso del sistema de gestión de 50 horas. Lo inicié, o sea, yo lo actualicé una vez y ahorita Tienes que estaba hacer el de 20 haciendo horas. precisamente el de 20 horas, ya yo lo hice, pero ya se me venció. Entonces ahora estaba tratando de hacerlo, pero se me presentó un inconveniente y no lo pude terminar. Ese curso está abierto, también lo tiene. No lo tengo, no tengo el Sí, código de ese no, curso. No, ese curso no tengo el no, código. no, no No lo tiene el tengo. código. Ah, ok. Voy a hablar, me toca Listo, hablar con la gracias. coordinación a ver cómo hacemos para ver si se puede dictar. Es que cada cena es diferente, ya sabe. Sí, ok. Sí, y Gracias, además profe. que sí, ese curso es especial porque pues obviamente No, es obligatorio. Usted sabe que es es vitalicio y se obligatorio sabe esto. y Sí. fuera de eso pues se tiene que dar pues con las disposiciones que da la resolución 4927. 49, exactamente, así Sí, es. o sea, por ejemplo este no tiene nada que ver con la 4927, No, eso no pero tiene sí nada que ver. tiene, pero si van a ver es más Pero sí extenso, ayuda. es más extenso Es una porque, herramienta de mucha ayuda. ajá, sí, bueno, Así es. sigamos, Bueno, gracias, profe. ok, Héctor Fabio iba a decir algo, ¿no? Ve, profe, Sí, ahorita mira, que estás hablando del tema de seguridad, profe, en la empresa hoy colocaron un video, no sé hasta de casuística, pero me dejó algo cabezón, algo pensativo, profe. ¿vos caleño? Sí, señor, ¿por qué? Ah, no, no, por nada, no se le notaba, ¿eh? Es que yo viví mucho tiempo en Cali, entonces. Ve, profe, bueno, ve, profe, resulta que el guarda despacha un camión, ¿no? Y el camión sale y el guarda al cerrar la puerta pues no se está en la juega de que el camión aún tiene cola y cuando cierra la puerta se machuca. Ujú. Entonces decían en la empresa que eso es un accidente de trabajo, porque fue la empresa, pero ¿sabes qué, profe? ¿Eso qué le repercute al trabajador? Porque el trabajador ahí, yo diría pues que se embobó porque se durmió, porque no esperó que el carro pasara completamente. ¿Eso Ujú. repercute en algo ahí al trabajador, profe? Digamos que ahí tiene que hacérsele una capacitación. Primero que todo, pues se tiene que, como es un acto inseguro, ¿sí? Segundo que todo, tiene que, bueno, es un accidente laboral, desde luego. Entonces, hay algo que se tiene que hacer después del reporte de accidente laboral, es de las lecciones aprendidas. Entonces, él tiene que decir cuál es la lección aprendida de ese accidente que tuvo. Ve, ¿Sí? profe, pero esa impericia de él que no le repercute en algo. Pues muchos le pueden hacer como un memorando, un llamado a atención, ¿sí? Para que esté pues más pendiente. Pero sí toca darle una capacitación, obviamente. Y pues obviamente que registro de las lecciones aprendidas eh, cuando desde el área de seguridad y salud en el trabajo se haga la respectiva investigación de los accidentes, del accidente laboral. ¿Sí?
Digamos que sí, puede ya hacérsele un llamado de atención, un llamado de atención. Yo considero que ya lo pone, como vos decís, en la juega, ¿ve? Eso sí, listo, pues, gracias. Sí. Resolución 2313 reglamenta el funcionamiento de los comités de medicina o higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. ¿Listo? Y obviamente la resolución 2400. ¿Listo? Entonces estas sí o sí van. Ya les mandé esta lista. Ay, faltó aquí una indispensable, la ley 9 del 79. Esa tiene que ir también. Siempre va, esa siempre va. ¿Listo? Y de ahí, a partir de ellas comenzamos a construir. Dinos, Emilia. Profe, el caso que plantea el compañero no califica como un accidente, como un incidente en lugar de un accidente, porque recordemos que el accidente es el que causa realmente el daño y el incidente no causó daño, sino que tiene la probabilidad de que se repita y cause el daño. Pues lo que pasa es que me imagino que sufrió un machucón y me imagino que le dio una incapacidad. Profe, Le dio casi que Ah, le dio incapacidad. Yo me imagino que le dio una incapacidad. profe, en el video, aló, ¿me escucha? Aló. sí que. Eh, Profe, lo que dice ella debería ser un incidente, pero pasa a ser accidente porque el compañero prácticamente pierde el brazo izquierdo, queda un atrapamiento entre el portón y, y el furgón, la parte trasera, que en el segundo video, pues precisamente lo estaba viendo ahora, se ve cuando él pierde parte del miembro superior, es decir, hay ¿Qué? amputación completa, entonces Ah, ya no, eso sí es un accidente. claro, Ay, se carajo. materializa y pasa de ser incidente a accidente. No, yo no he Sí, visto no, el lo que video. pasa es que Eso sí. no Profe, sabía se el lo daño que voy le a había mandar al causado. grupo, pero es que no sé, de Mándale pronto al es como grupo, que está porfa. Sí, sensible. profe, ese lo colocaron hoy en la empresa, ese video. Ya Sí, lo no comparto, sabía, profesor. lo que pasa es que no sabía el Sí. daño que había causado, por eso pensé que podía calificar como un incidente. Y Sí. fíjese que Ujú. ahí, Sí. ¿qué va a ocurrir? Le van a pedir a la empresa haberle capacitado, tener toda la documentación, y es ahí a donde llega lo que planteábamos ayer, que la empresa es la que tiene que cumplir con todo, porque la ley no le pide al trabajador que cumpla, Sí, también, sino pero sí le exige más a la empresa. Le exige más a la empresa. es correcto, porque quien tiene la obligación de proteger es la empresa. Ahora, si el trabajador tenía todo, entonces es un atenuante para la empresa. Ujú, total, total. Sí, eso sí es cierto. Entonces, pues nada, ahí desde que se lleve bien el registro pues de las capacitaciones y se haya hecho bien las cosas. Porque yo dije sin ver el video de que era un accidente, porque cuando me dijo machucón, yo sé que causa un hematoma y eso le genera también una incapacidad temporal y yo me imagino que eso generó de pronto que 1 o 2 días, por lo menos que en ese mismo día tuviera que ir a los servicios de asistencia médica perdiendo tiempo de sus labores, ¿sí? Entonces, por No, eso. profe, eso enseguida, eso fue automático, eso fue menos de un espabilón, se ve automáticamente cuando queda atrapamiento y lo peor de todo es que el carro sigue en su marca, entonces, sabes que uno por inercia termina retirando la parte que está afectada y eso es lo que más daño hace. A Ujú. veces uno por, ¿cómo le decimos? A ver si me colaboran con la palabra correcta. Como por astucia o por defensa, termina sacando el brazo. Y ese es el daño más grande que hay, profe, porque Reacción. sí, gracias, reacción. Terminas tú comprometiendo más la parte, haces fuerza hacia afuera y en el atrapamiento pues puedes perder El el miembro. miembro total. Ay, no, Ve, tenaz, profe, profe. ¿por qué ese man, profe, por qué ese man se jodió? Se jodió, sí, el brazo. Ya estoy Claro, buscando el video, los dos videos para mandarle el grupo. Sí, y tenaz. si el vehículo pertenece a la empresa, pues toda la responsabilidad es de allí. Total. Pero si es de una empresa externa, entonces entra a jugar lo que se llama la responsabilidad solidaria. Ujú, lo que hablábamos ayer también. Creo que ayer hablábamos con no, era en el grupo 2 de Ah, la responsabilidad solidaria con unos casos que me dijeron anoche. Unos casos ok. interesantes también. Sí. Dime, ¿alguien? Ah, no, ya, listo. Juanita, cuéntanos.
Profe, yo tengo una inquietud respecto a la ley 9.979 en el caso de aquellas empresas que realizan trabajo remoto. En la contratación para todo lo que tiene que tener en cuanto a vivienda y sanidad, ¿eso se ve antes del contrato? ¿Ahí cómo se manejaría? Porque ellos finalmente no están en una institución general como la empresa, sino que trabajan de manera remota desde sus casas o pues de otros sitios. ¿Cómo se manejaría esa parte? Primero que todo, el de seguridad y salud en el trabajo, el encargado de la seguridad y salud en el trabajo, tiene que hacer una visita a las instalaciones de donde se va a desarrollar el trabajo remoto y tiene Ok, que realizar las exigencias en cuanto al mobiliario que requiere, ¿sí? Que sí, digamos que tenga un escritorio de trabajo con las medidas estándar que él requiere, ¿sí? Si necesita apoyapiés, también tiene que tener apoyapiés, que tenga también elementos de extinción de fuego en caso de emergencia. sí. Y en algunos casos, en algunas empresas se tienen PONS, ¿sí? Planes operativos normalizados para responder en caso de emergencia. Ok, ¿Listo? entonces Entonces se tiene usualmente, que garantizar las condiciones de higiene y salud mínimas, tal cual como si estuviera en el trabajo. Y ok, tiene que haber unas actas y tiene que haber, obviamente, evidencia fotográfica para ello. y esto del extintor le corresponde entonces también al empleador dárselo a los trabajadores, Uy, porque espérate un recordemos que momentico. ellos al ser trabajadores remotos, ¿por qué lo pregunto? Porque hay una Sí. normativa del 2021 y otra del 2022 que para este tipo de trabajadores remotos hay unas condiciones que debe dárselas el empleador, ¿verdad? Sí, hay Pero algunas que sí, hay como sí. unos vacíos en cuanto a estas cositas que parecen mínimas, pero no lo son, en cuanto a lo locativo, porque pues yo no le puedo mandar a modificar una casa a un trabajador, es obvio, ¿no? No puedo contar Exacto. con eso, pero quiero saber si legalmente lo puedo hacer en el momento de la contratación o en un contrato de que debe tener esto, debe tener lo otro, debe acondicionarte a esto. ¿Se podría Ujú. hacer? Digamos que Digamos que en ese sentido, la empresa puede exigir que el trabajador donde va a realizar su trabajo lo realice con las condiciones mínimas de seguridad requeridas, ¿cierto que sí? Ok, Y sí, hay cosas que sí provee, pero por ejemplo, donde yo estaba, sí. antes de acá, no, nosotros teníamos gente en teletrabajo, bueno, antes de acá, ¿sí? Y ellos tenían que comprar el extintor, Uh -huh. ellos lo Porque tenían que esa es comprar. otra, ¿no? Teletrabajo no es lo mismo que trabajador remoto. No, no, para También nada. son Hay una cosas. normatividad sí que hay que Eh, Profe, ver. una Sí, pregunta. gracias, profe. ok. Profe, una pregunta. En caso de que un trabajador de estos que, digamos, una empresa X, claro, ellos la mayoría trabajan desde la comodidad de su casa, teniendo las llamadas y todo eso, digamos que sufre un accidente, ¿cómo se tipifica ahí o cómo evalúan que realmente es un accidente laboral si no hay evidencias, si no hay algo que lo documente? Fácilmente el trabajador puede decirle que porque no, yo estaba pues sentado ahí y se quebró la silla, qué sé yo, y me golpeé, digamos, la parte baja de la espalda y eso le genera una incapacidad que se la van extendiendo a 2 meses, un ejemplo. ¿Cómo hacen las empresas en ese proceso cuando tienen un trabajador en su casa y no tienen cómo comprobar de que realmente los accidentes o el incidente termina siendo por origen de su actividad? Ahí entra a operar el equipo investigador de accidentes e incidentes laborales. Entonces ya lo que termine esa investigación es lo que puede establecer si efectivamente se realizó en la ejecución de las labores o no. Comenzando por el lugar donde de pronto ocurrieron los hechos, ¿sí? Y ya ahí entra a operar, pues, si de pronto fue un acto inseguro de la persona, o pues ya entran a jugar como algunos cosas como por ejemplo el lugar exacto donde estaba ejecutando la labor de trabajo. Pero por lo general, el que realiza eso es el equipo investigador. Eh, Profe, y se hace el mismo procedimiento de investigación ta- como lo como si fuera en el lugar de trabajo de la empresa, tal cual.
tal Ok, cual. ok, Sí. gracias. Emilia, ¿sí ibas a decir algo? Sí, profe, con respecto a lo que plantea el compañero, pues allí se toman en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, el caso que él plantea, el ejemplo que él coloca. Él dice, que se le partió una silla y se cayó. Entonces, entran a jugar muchas cosas. ¿Quién le aportó la silla? ¿Verdad? Mm, Y que lo que le haya ocurrido sea con ocasión al trabajo. Por ejemplo, se le estalló la olla de presión y él no es no. cocinero. Eso no tiene nada que ver. Le ocurrió Ujú. durante su jornada de trabajo porque usted se levantó a cocinar, pero eso no tiene nada que ver porque no es con ocasión al trabajo. Y cuando la mayoría de estos accidentes que ocurran, que sean en la casa y que sean con ocasión de trabajo, entra lo que se llama la investigación forense. O sea, va un poquito más allá de lo que es la investigación plena en seguridad y salud en el trabajo. Sí, ya entra una tercera parte para determinar la causa del accidente. Ajá. Es correcto, es correcto. Aquí Javier Martínez nos envió, dice acá, profe, resolución 1401-2007, accidente grave. Sí, entonces ya entra a operar, pues obviamente, a ver cómo, bueno, entra a operar, ¿sí? Como el alcance que tiene esta resolución para ese tipo de investigaciones, ¿listo? Yuri Milena, cuéntanos. Profe, yo les cuento cómo es en la empresa que nosotros trabajamos casi todos de manera remota. Uy, sí, En chévere, la, chévere que nos des casuísticas, sí, cuéntanos. y la empresa es de abogados, entonces en eso sí difiero en la compañera Emilia, porque ahí no entra nada de tema penal. ¿Qué pasó con nosotros? Hay dos formas de que el trabajador preste sus servicios. Cuando él pone todos los elementos que son de su propiedad y los pone a disposición de la empresa y la empresa lo único que le da es un bono de conectividad. Todo eso tiene que estar documentado en una lista de chequeo en donde él diariamente tiene que decir, mi horario empieza a las 7 de la mañana, tengo una conectividad de 7 a 12 del día, de 12 del día a 1 de la tarde yo estoy almorzando y a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde yo estoy trabajando. A la chica le pasó un accidente que no sabemos cómo, pero ella se enredó con los rodachines de la silla y Mm, literalmente se cayó y tuvo una lesión en el tobillo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues como nosotros lo que hicimos es que como hay un logueo, pues como el logueo fue de 7 a 5 y a ella le pasó más o menos a las 11, ahí tocó dar presunción de que efectivamente fue un accidente de trabajo. La ventaja es que ellos están monitoreados en las 9 horas que ellos están conectados y ahí se hizo toda la investigación. ¿Que hay muchas falencias en el accidente? Sí, pero igual tocó darle la presunción porque igual ella lo estaba haciendo, más aún porque todos los elementos eran de ella. La empresa nunca se los dio porque ella trabaja en Cali y nosotros estamos en Bogotá. Y hubo otro caso en donde la empresa sí les dio todo y también hubo un accidente de trabajo. Y en ese caso sí se comprobó porque ellos tienen que estar todo el tiempo conectado en línea y él fue ujú, a moverse de un lado al otro. Básicamente lo que hizo fue como mover la silla, pero sin sí, moverla de posición y también se enredó porque el escritorio de él era en L. ajá. Entonces, cuando se movió tenía como muchos expedientes en el piso y se enredó con una de las carpetas y se cayó. Pero cuando entró la ARL a investigar, teníamos que nosotros tener un protocolo para todo el tema de trabajo remoto y dentro del contrato laboral tenía que decir que el trabajo de ellos era 100% trabajo en casa. Así fue como lo manejamos nosotros. Se iba para la ARL, se hacía el reporte, se daban los criterios de acuerdo al artículo 3 de la ley 1562, los 15 días para hacer la investigación y todo exactamente tal cual, solo que están en casa. Eso es lo único que nos exigió, como por ejemplo la ley, porque en este caso fue un accidente un poquito grave porque el señor se cayó de para atrás y tuvo una fractura sacrocrucigia. Ujú. Entonces tuvo como 6 meses más o menos de incapacidad. Uy, una incapacidad larga. Sí, bastante larga. Entonces así es como se hace. Y pues como yo les preguntaba a los abogados con los que yo trabajo, y ellos me decían que efectivamente no se está saliendo del marco legal. Y pues hay toca dar buena fe de que el trabajador está Sí, diciendo
que si es un accidente de trabajo, lo que uno puede hacer, que desafortunadamente pues no es tan bueno para el trabajador, es que después de que llegue el dictamen de la ARL, pues apelar diciendo que no fue de origen laboral, sino fue de origen común, de acuerdo a lo que uno investigue. En eso sí tiene razón la compañera. Ya todo va es directamente en la investigación del caso. Total, 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 sí. Ahí sí ya lo que determine la investigación y sí lo que esté escrito en el contrato, tal cual como se redacte el contrato, pues ahí está como el alcance en cuanto a la cobertura de ese tipo de accidentes también. Y de hecho ellos hacen como un anexo en los contratos en donde dicen que todos los elementos que son de uso netamente para el trabajo, si son de la empresa o son del trabajador que los pone a disposición de la empresa. Siempre se hace así para todos los que estamos en casa. Y pues ellos lo que hacen es que nos exigen, pero no lo exigen de forma inmediata. Exigen que uno adecue un espacio, que tenga escritorio, que tenga una silla reconfortable, que el portátil, que es lo que nosotros utilizamos, tenga una base que quede sobre el nivel de la frente, que haga pausas activas. Entonces, digamos que como no se pueden controlar las pausas activas, ellos lo que hacen es que hacen que todos los computadores tengan instalados como una notificación cada hora diciéndole que haga pausas activas. Ya es de manera autónoma cada trabajador que realice sus pausas activas. Y por ahí una vez a la semana, una fisioterapeuta se conecta y les da como tips para hacer pausas visuales o pausas de estiramiento. Compañera, una pregunta con relación a lo que estás diciendo. Dices que el espacio te lo exige la empresa, ¿cierto? Donde debes tener en óptimas condiciones para realizar la actividad. La pregunta es, si tú haces esa inversión, la empresa te remunera el dinero porque hay que ver también que va a salir de tu bolsillo y si no recibes una remuneración, digamos que es un espacio donde tú no lo vas a usar después si no vas a seguir en la compañía. No, Me causa curiosidad esa. no, compañero, eso digamos que ellos les dicen, usted disponga de un espacio, pero pues esa plata no se la va a dar la organización, porque es que yo te estoy hablando de que son trabajadores que van desde un salario mínimo hasta como 6 salarios mínimos y la empresa hasta el día de hoy nunca les ha dado ninguna remuneración. Porque acuérdate que solo a los que son de salario mínimo pues tendrían que darle algún tipo de dotación, pero en este caso lo único que a ellos le dan es el computador, la base para el portátil, la dotación que tienen derecho por ley y para los que ganan más de 2 salarios mínimos, no. O sea, no lo pone como para los que ganan más de 4 salarios, les dice, ustedes son profesionales que son abogados y de la salud, tienen que saber que tienen que garantizar el autocuidado de su salud. Entonces ellos se pegan de eso. O sea, es una corresponsabilidad, tanto obligaciones del trabajador como obligaciones de la empresa. La empresa cumple con decirle al trabajador que tiene que cuidarse. Le da el dinero suficiente para que lo haga. Ya es el trabajador el que autónomamente tiene que hacerlo. Así es como se maneja la organización y lo único es que sí toca dejar todo por escrito, cómo Sí. funcionan los escritorios, cómo es el nivel de conectividad y las inspecciones que ellos tienen que hacer periódicamente a los puestos de trabajo por Exacto. estos accidentes. Exactamente, como dice la compañera Yuri Milena, nosotros en estos momentos estamos haciendo el montaje de un sistema de gestión a una empresa muy pequeñita que trabaja de manera remota, por eso pregunto, y una de las estrategias de las inspecciones locativas, porque los empleadores están en Manizales, 2 trabajadores en Armenia y un trabajador en Medellín. Hay unas inspecciones que son planeadas y no planeadas. ¿Qué opción dimos? A través de cámaras o videollamadas. En el momento una de esas inspecciones, por ejemplo, cuando enciende la cámara, ya estaba desde el celular haciendo el almuerzo y el horario era las 11 de la mañana. En el contrato está que ellos van de 8 a 12 y nuevamente de 1 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces ahí se hace como esa anotación de que a las 11 de la mañana, cuando la empleadora solicitó para hacer una inspección no planeada, ella se encontraba en la cocina. No tiene por qué estar en la cocina porque por eso en su contrato está las horas laborales. Puede estar desde su celular, pero en un puesto de trabajo. Entonces ahí es donde se deben crear como estrategias, por ejemplo, las inspecciones planeadas y no planeadas, en este caso locativa, y con lo respecto a la silla, el reporte de condiciones, de esta serie de condiciones inseguras, ¿no? Porque también se le debe dejar a ellos un formato, dar una capacitación y darles una inducción sobre cómo se maneja el puesto de trabajo, qué deben de tener esos puestos de trabajo y a qué se deben dedicar en estos horarios laborales, que no sean cosas
fuera de las actividades que deben realizar. Y que la otra, desafortunadamente, es que del 100% de los accidentes que suceden, el 90% desafortunadamente son por actos Actos inseguros de inseguros. los trabajadores. Exactamente. Total. Exacto. Wow, esa metodología de las inspecciones, súper. Sí. Sí, no la habíamos implementado en el otro lado. Esa sí no se De nos hecho, ocurrió. profe, nosotros lo que hicimos es que nosotros tenemos como un intranet y lo Ujú. que nosotros hicimos fue que subimos un formulario en donde se les dio como unas pautas para el puesto de trabajo y ellos lo que tienen que hacer es diligenciarlo una vez a la semana. Y con eso a nosotros es como una salvedad para saber si cumple o no cumple. Y adicional, ellos tienen que enviarnos un registro fotográfico de cómo está adecuado el puesto de trabajo. Y cada vez que ellos les hacen un cambio, tienen que enviarnos todos esos cambios. Y como nos pasaron dos accidentes, que hay uno que nunca supimos si fue accidente de trabajo o no, lo que nosotros hacemos es que nosotros todo queda logueado. Es decir, ellos tienen una programación. Entonces, cierta hora a cierta hora, ellos deben estar haciendo cierta actividad. Si en ese horario ellos no tienen programado nada, pues digamos que ahí se puede apelar para decir que es de origen común y no origen laboral. Así fue como acá se curaron en salud porque al parecer sí tenemos un accidente que no fue accidente de trabajo, pero pues la ley nos dice que si nosotros desconocemos la lesión del trabajador y eso se puede convertir en algo mayor, el que tiene que responder es la empresa. Total. Y Entonces nosotros lo hicimos así. otra cosa también importante cuando por contratación estás que deben usar uniforme, ojo, y esto también escuché un caso parecido. Como trabajan desde casa, ella se cayó y ya no tenía zapatos cerrados. Estaba trabajando, no sé cómo se llama en otras partes, con las chanclas y se cayó. Entonces, esto también tiene que quedar muy especificado si van a tener un tipo de ropa o en este caso uniforme para trabajar o sea, cuando van a trabajar desde casa. Porque también es cierto que en el hogar se producen muchos accidentes. Otra cosita, así crean que es algo mínimo. Cuando se lava hay gente que tiende a lavar que límpido y detergente, Mm, o límpido y este ácido bórico creo que también usan. Como están desde casa, entonces también que mientras estén en estos horarios o en estos espacios, de enseñarles qué tipos de productos o en qué tiempos pueden usarlo, porque también aquí van enfermedades que no son propias del trabajo o accidentes que no son propios del trabajo, pero como están desde casa, se pueden producir. sí, porque esa combinación de cloro con jabón por lo general genera gas mostaza. Sí. Sí, sí, sí. No, muy buenas las indicaciones. Me gusta este tipo de formación así cuando hay participación porque uno se retroalimenta de cosas que se viven en otros lugares de trabajo que a veces uno no tiene contemplado, que a veces uno dice, bueno, ¿cómo qué otras estrategias implemento? Y obviamente pues para abrir más como nuestro conocimiento con respecto a, sí. Emilia, ¿ibas a decir algo? Nelson mandó un Sí, mensaje, pero sí. Dale. considero necesario hacer una pequeñita aclaratoria. Sí, Nelson, Eh, totalmente de acuerdo eh, contigo. hubo una, sí, hubo una pequeña confusión cuando se usa la palabra que usted, ¿verdad? Que es la que se necesita. Un investigador en materia de seguridad y salud ocupacional forense, que se confundió con materia penal. Son dos cosas muy distintas. Pero como hablamos de materia forense, entonces nos imaginamos la morgue, nos imaginamos cadáveres. No, el investigador forense no se requiere que sea exclusivamente de materia penal, porque por ejemplo, un perito experto que sea forense puede hacer la revisión de un vehículo que tuvo un accidente y para que el seguro le pueda pagar la pérdida total, por ejemplo. O Ujú. un auditor forense en materia de contabilidad. No está relacionado directamente con la materia penal, sino que sea forense. ¿Qué significa que sea forense? Que esta persona esté adscrita al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué se requiere en estos casos? Y se ha aplicado mucho. Y también es muy bueno lo que nos decía la compañera Yuri, que ellos tienen que tener un registro fotográfico y también se les pide un gráfico que tienen que hacer ellos con las medidas del espacio,
el tipo de suelo, el tipo de piso que tenga y todo eso, ¿verdad? Se ha hecho este tipo de investigaciones en materia forense porque los trabajadores pues siempre buscan que no sea su carga económica la que se vea afectada, sino que todo recaiga en el bolsillo de la empresa. Entonces, estos investigadores forenses que son en materia de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, los que son expertos en ergonomía, pero tiene que estar adscrito al Poder Judicial. Eso es lo único que lo convierte en forense. Gracias por esa información también, muy valedera. Mm, Veo que hemos retroalimentado muy bien muchas ideas de las que hemos venido tratando y que amplían más nuestro rango de conocimiento aquí, considero yo, ¿no? Entonces, pues nos alimentamos cada día más de las experiencias y como de las participaciones que hace cada uno de nuestros compañeros. Sí, Bueno, muy bueno mm, porque ponemos también en práctica las técnicas que otras empresas pues hayan tenido éxito y buenos resultados en lo que ellos hacen. De sí, verdad sí, que sí. buenísimo porque aquí uno aprende de todo y yo pues que no soy directamente del área, sino que me gusta, me interesa y por eso lo estudio, pues de verdad que aprendo de todos. Sí, se te nota la curiosidad en ese sentido. Bueno, digamos que hasta ahí podemos dar como por sentado lo que es lo de los requisitos legales. Vimos que para esta evidencia pues requerimos que el procedimiento de actualización, de creación y actualización de la matriz legal es un ambiente, es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero pues igual ya tenemos que darle como un cierre para que podamos abarcar los otros temas, porque todavía nos faltan cláusulas, ¿sí? Mm, entonces dice acá, por ejemplo, en el cierre, tener en cuenta requisitos legales y otros requisitos para establecer, implementar y mantener de mejora continua su sistema de gestión. ¿Listo? La organización debe mantener y conservar la información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio. Entonces recuerden, esto se actualiza constantemente. ¿Listo? Bien. Vamos a ir a la cláusula 614, que es planificación de acciones. Dice acá, la organización debe planificar las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿De dónde? De la matriz de riesgos y oportunidades. Esto 6122 y 6123 es matriz de riesgos y oportunidades. Abordar los requisitos legales y otros requisitos, 613. Preparar y responder ante situaciones de emergencia. Ahí ya, esto lo vamos. Esta parte en especial la vamos a ver en el punto 8.2. ¿Qué más dice? La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión en otros procesos del negocio y evaluar la eficacia de estas acciones. La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas del sistema de gestión cuando planifique la toma de acciones. Al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros operacionales del negocio. Todo lo que está hablando aquí de planificación de acciones, la evidencia para cumplir es algo que se llama el, el, el procedimiento para la gestión del cambio. ¿Sí? Aquí nos está hablando de gestión del cambio, puramente de gestión del cambio, ¿cierto que sí? Entonces, todo lo que siempre se tiene en la empresa, todo lo que se tiene en un sistema de gestión, tiene que tener como principio los fundamentos del ciclo PHVA, ¿cierto que sí? El cual nos habla de que existe un cambio continuo y nosotros no somos ajenos a ese cambio y tenemos que abrazar esos cambios y hacer que en todo momento podamos aplicar el cambio continuo. Entonces ahí la evidencia es el procedimiento de la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Entonces dice acá,
La gestión del cambio aborda el lado humano del cambio. Es posible crear una nueva organización, diseñar nuevos procesos de trabajo e implementar nuevas tecnologías. Nunca alcance todo su potencial si no trae consigo a las personas. Esto se debe a que el éxito financiero depende de que también se acepte el cambio de las personas dentro de la organización. O sea que inherentemente, para generar esta política de gestión del cambio, para generar como, como esa cultura del cambio en nuestra organización, tenemos que diseñar políticas que hablen acerca del cambio y incentivar a los participantes de la compañía, a todas las partes interesadas, a los trabajadores y colaboradores, para que ellos también sean parte activa de ese cambio, ¿sí? Dice acá, la gestión del cambio es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar el lado humano del cambio y así lograr el resultado esperado. En definitiva, podemos decir que la gestión del cambio nos garantiza el éxito de los procesos, ¿cierto que sí? Entonces, para él, como les dije, la evidencia está en un formatico que se llama procedimiento para la gestión del cambio. En este caso, traje pues como ejemplo esto. Traje este procedimiento de una entidad de la Alcaldía de Bogotá, ¿sí? De la Secretaría de Hábitat, ¿sí? Entonces, por lo general un procedimiento, pues ya me imagino que la gran mayoría conocen cuál es el formato de los procedimientos. Tiene pues el encabezado, tiene su código, la versión, el logo como tal, tiene un objetivo general, ¿sí? Entonces dice acá, generar los lineamientos y metodología para llevar a cabo cambios estratégicos que puedan impactar en el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, siempre nuestro objetivo, siempre en el alcance nosotros tenemos que definir o demarcar qué es lo que se pretende lograr, o sea, cuál es qué es el alcance que tiene este procedimiento. En este caso, que abarque todos los cambios y que se gestione el cambio en el sistema de gestión, ¿cierto que sí? Digamos que acá que el responsable pues va a ser, digamos, las cabezas líderes del sistema de gestión, ¿sí? Aquí se dan unas generalidades, unas definiciones, y aquí se comienzan a identificar las actividades. Aquí se hace una descripción de las actividades. Aquí en la descripción de las actividades es donde nosotros tenemos que tener un mayor detalle, ¿cierto que sí? Porque aquí es donde nos dice, bueno, qué es lo que se va a cambiar y cómo identificar los cambios, porque pues a veces, no sé, uno no es capaz como de ver los cambios. Uno está dentro del proceso, uno está en el corre-corre del día a día, pero a veces uno no se da cuenta cuándo es que se van gestando estos cambios o cuándo es necesario planificar un cambio de algo, ¿cierto que sí? Entonces dice acá, por ejemplo, paso 1, se debe identificar la necesidad, requerimientos u oportunidades de realizar un cambio que se pueden presentar en dónde, en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, prestación de servicios, diseño de planificación. Por ejemplo, una auditoría. Una auditoría a veces nos arroja oportunidades de mejora, ¿cierto que sí? A partir de las no conformidades que se encuentren, ¿cierto? Entonces, ahí, en esas oportunidades de mejoras es que nosotros podemos presentar acciones para iniciar la gestión del cambio en determinados procesos. Dice acá, identificar los aspectos que impactan en el cambio, describir los aspectos y probabilidad de los riesgos que generan el cambio y que se van a ver afectados con la implementación del cambio, tales como procedimientos, documentos, recursos, asignación de nuevas responsabilidades, etc. Entonces, siempre que nosotros veamos procedimientos nuevos, que se va a crear documentación nueva, que llegan nuevos recursos o hay nuevas responsabilidades, ahí se está comenzando a gestar un cambio. Dinos, Ángela. Ángela, levantaste la mano. Ay, no, qué pena, profe, es que estaba atendiendo acá y se me... Perdón, sigue. Ok, listo. Entonces, también tenemos que mirar cómo se justifica el cambio, decir por qué se tiene la necesidad de ese cambio, ¿sí? Obviamente,
Una vez que se identifica el cambio, tenemos que hacer una evaluación del riesgo de ese cambio, ¿sí? Determinar cuáles son los riesgos y las oportunidades que se van a presentar con ese cambio. Entonces, por ejemplo, nos dice acá, describir la evaluación del impacto y riesgo, que puede ser el impacto que genera, las consecuencias que genera, si el impacto de la implementación del cambio será mayor o moderado o insignificante. Esto es que evaluación de matriz de riesgos y oportunidades. Siempre que hay un cambio, siempre tiene que pasar por la matriz de riesgos y oportunidades. Ahí se tiene que evaluar qué impacto genera, si es una oportunidad, o cómo se debe mitigar ese riesgo en caso de que se genere un riesgo, ¿cierto? Igual, todos los cambios generan riesgos y oportunidades. Entonces, que se tiene que evaluar desde las dos perspectivas, ¿cierto que sí? Los riesgos asociados a la implementación del cambio, ¿sí? Causas asociadas al riesgo de la implementación, consecuencias en caso de que ocurra un riesgo, qué tan improbable, posible y casi seguro la materialización del riesgo y las acciones a implementar para evitar la materialización del riesgo. Toda esta evaluación, ¿con qué se hace? Esta evaluación se hace con la matriz de riesgos y oportunidades. ¿Listo? ¿Y quién la tiene que hacer? En este caso, el líder del sistema de gestión. ¿Listo? Porque estamos hablando pues del proceso del sistema de gestión, del sistema de gestión como tal de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, plan de gestión del cambio, describir las actividades a implementar, donde se tiene que incluir todo lo del 5W, responsable, quién deberá comunicar el cambio, fecha de ejecución, qué actividades se van a hacer, ¿sí? Igual, se debe realizar el seguimiento a cada una de estas actividades y la fecha en que se realizaron. ¿Listo? Otra, presentar ante la oficina de planeación, la oficina que aprueba, digamos, los cambios allá en el sistema, el formato correspondiente y determinar la viabilidad del cambio. ¿Listo? Aquí se determina si se aprueba o no y después de que se aprueba, se comunica. ¿Listo? Entonces, ven, la evidencia que se pide para este apartado, para este cláusula, entonces es el procedimiento para la gestión del cambio. ¿Listo? Tiene que estar documentado más o menos así como yo se los vengo a presentar, así como está presentado acá. ¿Sí? Entonces recuerden, los procedimientos son un documento esencial para los sistemas de gestión, porque en ellos se describe qué, se va a describir cómo se elabora o cuáles son las actividades que se realizan en un determinado proceso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto hacia el respecto de este? ¿No? Bien. Entonces vamos aquí a nuestra listas de chequeo, la ISO 45000. Entonces aquí tenemos que. Entonces, aquí teníamos la 612. Uy, hace rato que no la usábamos. Identificación de oportunidades para el SST. Entonces aquí tenemos que es también la misma matriz de riesgos y oportunidades y la GTC 45. ¿Listo? Bien, porque esto se repite cíclica. Acá, en este. Planificación para tomar acción. Determinación de los requisitos legales. Entonces aquí que teníamos la matriz legal. ¿Sí? O la MIRLA, la llamada MIRLA. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el procedimiento. ¿Sí? El procedimiento es el documento que les mostré ahorita. Procedimiento para la creación, actualización de la MIRLA, de la matriz legal. Ok. O matriz de requisitos legales, en fin, como ustedes quieran llamarle. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el 614 planificación para tomar acciones, ¿cierto? Abordar los riesgos y oportunidades, abordar los requisitos legales, planificación para tomar acciones.
planificación de acciones. Entonces aquí es el documento que yo ahorita les presenté. ¿Cuál es? El de el procedimiento para la gestión de cambios. ¿Listo? Procedimiento, gestión de cambios. Procedimiento para gestión de cambios. ¿Listo? Uy, ya 3 minutos para acabar la clase. Bueno, mañana vamos a ver los objetivos. Entonces mañana vamos a ver matriz de objetivos y matriz de indicadores. Porque siempre que hablamos de objetivos, inherentemente van los indicadores. Y vamos a ver cómo hacemos los objetivos, qué tenemos que tener en cuenta para los objetivos del sistema de gestión de seguridad, salud y el trabajo, y cómo tenemos que hacer la medición de estos objetivos. ¿Listo? Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces los dejo. Que tengan para todos. Hasta mañana. Bueno, profe, bendecida noche para todos. Recuerden la asistencia, por favor. Mañana, profe, gracias a todos. Feliz noche. Sí. Gracias. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Bueno. Ay, Señor bendito. Mami, chao.